Tras más de 4 años de bloqueo, la guerra en Siria vuelve a reactivarse. Los yihadistas han dado un vuelco al conflicto con una ofensiva relámpago que ha arrollado al ejército sirio, provocando la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Pongámonos en situación. Así estaba dividido el país hasta hace unos días. En el norte, los turcos, a través de grupos de mercenarios, habían orquestado la toma de varios territorios gracias a 3 operaciones militares. Escudo del Éufrates, cuyo objetivo era impedir la unificación de los territorios kurdos; Rama de Olivo, con la que destruyeron el cantón kurdo de Afrin, provocando el éxodo de su población; y finalmente Manantial de Paz, gracias a la que lograron el control del paso fronterizo de Tel Abyad. Esta última trajo en su momento como consecuencia un acercamiento entre Rusia y los kurdos, ya que estos se sintieron traicionados por Estados Unidos. De esta forma se llegó a un acuerdo por el que unidades del ejército sirio fueron estacionadas en las zonas de contacto con Turquía, lo que impidió más incursiones, pero al mismo tiempo frustró sus aspiraciones de desvincularse de Damasco. En el centro y el este del país, el ISIS había sido derrotado, siendo dispersado en pequeños grupos que buscaron refugio en el desierto. Desde entonces sería necesario realizar campañas rutinarias para impedir que se reagrupasen. El resto de yihadistas fueron acorralados de forma progresiva en Idlib. En ese momento, el ejército sirio y sus aliados se encontraban en la cima de su poderío militar, y era cuestión de tiempo que consiguiesen recuperar la ciudad y su provincia. Ante esta perspectiva, Turquía decide intervenir para salvarlos de una derrota aplastante, a sabiendas de que ni Siria ni sus aliados iban a arriesgarse a una confrontación directa con la OTAN. De esta forma, queda establecido el bloqueo y el conflicto se congela. Aunque a nivel internacional se va reconociendo como vencedor a Bashar al-Assad, lo cierto es que esta supuesta victoria es en muchos sentidos una huida hacia adelante. Durante años, miles de yihadistas, acompañados por sus familias, fueron reubicados en Idlib para poner fin a cruentos asedios por todo el país. Ahora somos conscientes de que cambiar el problema de sitio no soluciona el problema, al contrario, si cabe, lo empeora. Por otro lado, en el sur del país, los grupos opositores de Daraa aceptaron una reconciliación forzada para evitar ser desplazados. Se les permitió conservar sus armas y posiciones a cambio de mantener un perfil bajo. Su teórica lealtad se basaba única y exclusivamente en la posición de fuerza del gobierno. La crisis económica y la pandemia hacen imposible mantener la movilización militar de forma indefinida. Al mismo tiempo, los aliados de Siria tienen otros conflictos de los que ocuparse y se contentan con mantener el statu quo. La parálisis permite a los yihadistas reorganizarse en torno a lo que había sido la estructura de Al-Qaeda en Siria, ahora renombrada para lavar su imagen. Aprovecharán estos años para reforzar su capacidad militar, transformándose en una fuerza más parecida a un ejército convencional. El bando gubernamental, por su parte, no logra sacar al país de la crisis y va perdiendo su base de apoyos incluso entre las minorías. La corrupción devora por dentro al Estado sirio y se tira por la borda todo el esfuerzo y recursos que Irán, Rusia o Hezbollah invirtieron durante años en este conflicto. Con estos antecedentes llegamos al momento que lo ha cambiado todo. El pasado 27 de noviembre, los yihadistas lanzaban una ofensiva en dirección a la ciudad de Alepo. Sus fuerzas superaban rápidamente la primera línea del ejército sirio y, para sorpresa de todos, se encontraron con que no había nada en retaguardia, ni trincheras, ni búnkeres, ni campos de minas, nada. No había sucesivas líneas de defensa. Los soldados sirios no tenían preparadas nuevas posiciones en las que refugiarse y la retirada da paso a una auténtica desbandada en el campo de Alepo. La cadena de mando se rompe y reina la descoordinación. Numerosos vehículos militares son abandonados en las carreteras, seguramente tras quedarse sin combustible. El camino a la ciudad está abierto. 2 días más tarde, los yihadistas entran en Alepo, capturando los distritos occidentales que habían sido históricamente de marcado carácter progobierno. Al día siguiente ya controlan el centro y las restantes unidades del ejército se retiran hacia el sur. En medio de la confusión, los kurdos y sus aliados mueven ficha. Envían una columna de refuerzos desde Manbille hasta Alepo, tomando el control del aeropuerto y del distrito industrial de Sheikh Nayar. El ejército sirio deja que pasen sin entablar combate. Al norte ocupan temporalmente los enclaves chiitas de Nubol y Al-Zara. Esto permitirá evacuar a la población antes de que lleguen los yihadistas.
La movilización kurda provoca la reacción de los mercenarios controlados por Turquía, que inician una ofensiva para eliminar el corredor que se había formado. En clara inferioridad y sin opciones realistas de defender Tal Rifat, los kurdos rinden el enclave, lo que provoca un nuevo éxodo de civiles. La mayoría eran refugiados que habían escapado de Afrin y que ahora se veían obligados a buscar un salvoconducto hasta Raqqa. De esta forma, las fuerzas kurdas quedan sitiadas en el barrio de Sheikh Maksud, donde deciden mantener posiciones. Esta será la única zona de Alepo libre de presencia yihadista. Con la ciudad y la provincia más o menos bajo su control, continúan su ofensiva hacia el sur. Solo un día después de tomar Alepo, la vanguardia de sus fuerzas estaba ya a las puertas de la ciudad de Hama. El ejército sirio envía refuerzos para evitar su caída. Hay poblaciones que cambian de manos varias veces, pero no se consigue establecer una nueva línea de frente. El hecho de que los yihadistas se muevan también en vehículos civiles provoca numerosas situaciones de confusión. Con la llegada de más combatientes, los yihadistas redoblan su asalto a la ciudad, realizando un movimiento envolvente que pone en riesgo de cerco a los defensores. En ese momento, el mando sirio ordena una nueva retirada, poniendo así fin a una ilusión que apenas duraba un par de días. Al este, las autoridades locales de Salamiyya rinden la población sin luchar, y con esto abren el paso para que los radicales entren en el desierto. De camino a Homs, la región de Al-Rastan se encuentra ya en rebelión abierta. Esto hace que sea imposible montar allí una defensa, a pesar de contar con la ventaja estratégica que ofrece el río Orontes. La aviación rusa bombardea el puente en un intento de retrasar al enemigo. Horas más tarde, las primeras unidades de yihadistas se dejan ver en los alrededores de Homs, donde acumulan fuerzas antes de comenzar el asalto. Si miramos hacia el este, la situación para el gobierno estaba siendo sencillamente terrible. Irak da la orden de cerrar la frontera, por lo que no llegarán milicianos chiitas para apoyar al ejército sirio. Acosados desde varias direcciones y con la moral por los suelos, el ejército abandona Deir ez-Zor y Raqqa. La mayoría de militares toman el camino del desierto, pero un grupo numeroso cruza la frontera y se rinde a las autoridades iraquíes. Los kurdos y sus aliados comienzan entonces a ocupar posiciones al otro lado del río Éufrates, donde surgen también rebeliones de fuerzas locales fuera de su control. Horas más tarde se anuncia la capitulación de los enclaves pro-gobierno en Hasaka y en Qamishli, poniendo así punto final a su presencia en el este del país. El ISIS intenta aprovechar el vacío de poder, realizando pequeñas incursiones para capturar algunos territorios. De camino a Palmira, el ejército sirio sufre ataques no solo por parte de bandas del ISIS, sino también de grupos de insurgentes entrenados por Estados Unidos en la base de Al-Tanf, que ahora campan a sus anchas por el desierto. La propia Palmira y la base militar de Tillas son evacuadas en cuanto se completa la retirada de las unidades que venían de Deir ez-Zor y de Raqqa. Con el gobierno desapareciendo en el norte y el centro del país, estalla la rebelión en las provincias de Quneitra, Daraa y Suwaida. Los insurgentes comienzan a asaltar posiciones del ejército y se van formando pequeñas bolsas de resistencia. En cuestión de horas, el ejército pierde el control de otras 3 capitales de provincia y comienza una retirada general en dirección a Damasco. La capital ve cómo los insurgentes se van acercando desde todas direcciones, al tiempo que estallan revueltas en la periferia. El ejército pierde definitivamente el control de la situación y los militares van abandonando un puesto tras otro. El camino al centro de la capital queda despejado. Por el norte, los opositores cortan la autovía M5. Las fuerzas pro gobierno que todavía están en la capital se quedan sin vía de escape. La ciudad de Homs es tomada por los yihadistas casi de forma simultánea. Horas más tarde, lo que queda del mando del ejército sirio da la orden de rendición, poniendo punto final a la República Árabe de Siria. A partir de ahora da comienzo una carrera entre diferentes facciones por acaparar el máximo poder posible. La derrota de Bashar al-Assad no supone el fin de la violencia. Mientras se graba este vídeo, los mercenarios turcos están atacando a los kurdos en Manbille, en lo que seguramente escale a un enfrentamiento mayor, salvo que medie la intervención de Estados Unidos. Tendrá que pasar todavía un tiempo para que podamos entender las consecuencias de este punto de inflexión en Oriente Medio.